la ayuda de nuestro Señor. Bueno, sería así. Santo, gracias. Y de la Santísima Virgen vamos a entrar ya en una etapa un poquito distinta. En la primera hora hicimos como un croquis, un bosquejo, más que histórico, más desde el pensamiento sobre la realidad que estamos viviendo. Cada uno podrá profundizarla, analizarla, decir es verdad, no es verdad, pero son por lo menos elementos que nos sirven para generar una sana inquietud frente al devenir del mundo. Hablemos ya entonces en términos espirituales, sobrenaturales, ya más en términos mariológicos, porque ustedes quieren consagrarse y algunos de ustedes ya son consagrados a la Santísima Virgen María. Bueno, supongo yo que uno sabe a quién se consagra y sabe lo que le viene encima cuando se consagra. Del mismo modo como lo meditábamos, hubo otros que se consagraron al maligno y no supieron a quién se consagraban, y lo cierto es que tuvieron que pagar un precio terrible. Marx terminará diciendo: estoy perdido irrevocablemente y mi destino último es el infierno. Yo no digo eso, puede ser que el Señor haya tenido piedad de este hombre, pero lo cierto es que él lo vislumbraba, veía. El mismo Engels en un momento dado dice: no sé qué sucede, Dios mío. Esto es también de sonrisa. No sé qué sucede, Dios mío. Tú me has fascinado, pero ha entrado en mí una fuerza irresistible que me sujeta y me arrastra hacia la perdición, que me lleva a la muerte. Y entonces es la lucha que hay entre el hombre viejo y el hombre nuevo. La Madre de Dios. Creo que ustedes ya han leído mucho de San Luis María Griñón de Montfort, han descubierto las glorias de María, ¿no?, en San Alfonso María de Ligorio, han consultado eminentes mariólogos, y lo que debemos entender es un hecho grande. Primero, ya afirmamos la historicidad del acontecimiento de Cristo. Cristo verdaderamente se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Y entró por designio misterioso en el seno de una virgen. Y se hizo hombre, es lo que recitamos en el Ángelus permanentemente. Entendamos ese hecho. Estamos hablando del Dios que es principio de todo. Principio sin principio. Ojo, porque es demasiado fácil hablar de Dios, pero no darnos cuenta de lo que implica creer en ese Dios. Por ahí tengo, para quienes quieran, tengo una produccióncita del Padre Lorenz que hice. Por ahí tengo todavía algunos videos, ahora se los bajo, para que quien quiera llevarlos los lleve. En homenaje al Padre Lorenz hicimos el primer capítulo del libro del Padre Lorenz, lo hice, intentamos hacer como un documental con música y voz y con imagen de la grandeza de Dios. Porque es que si la seguimos a ella es porque es la Madre de Dios. La Theotokos, como fue definida en el Concilio de Éfeso. No simplemente, como decía Nestorio, la Christotokos, o sea, Madre de Cristo, de la parte humana de Cristo, pero no Madre de Dios. Aquí estamos hablando de la Madre de Dios. Dios, el eterno Dios. Volvamos a nuestra niñez. La primera pregunta que hace un niño, curiosamente, cuando tiene uso de razón, es: oiga, papá, mamá, ¿ese Dios no tuvo principio? ¿Y ese Dios no va a tener fin? ¿Cómo así?
Si todo nace y todo muere. Y el papá queda asustado. ¿Yo qué le respondo? No, mejor que distraigamos la conversación, porque el papá tampoco entiende. Es el Dios que no tiene principio y no tiene fin. El Dios autor de lo creado, del que se le fue la mano creando. Nuestra sola galaxia, 100.000 millones de estrellas. Y nuestra próxima galaxia, que es la de la que tenemos noticia más o menos, Andrómeda, está creo que a 1 millón de años luz de distancia, ¿no? Sabemos que la velocidad de la luz es a 300.000 kilómetros por segundo. Y que esa pequeña galaxia no tiene sino 200.000 millones de estrellas. Y que parece que hay 100.000 millones de galaxias. Es el Dios que generó pues, esta teoría de la relatividad que nos dejó Einstein, que no es de Einstein, es de Dios en Einstein. Tan cierto es que Einstein llega a la teoría de la relatividad no creyendo. Y sin embargo le toca desde la matemática creer, pero él no cree. Porque para él el mundo no se movía. Y entonces es emocionante cuando Hubble lo lleva allá a su telescopio y se da cuenta que el mundo se le mueve. Entonces el mundo es finito, el mundo tiene un comienzo y tendrá por la ley de la entropía un fin. Y queda asombrado Einstein, se me cumplió perfectamente la teoría de la relatividad. No tengo que ponerle parches, se me cumplió. Y desde la ciencia Einstein se convierte, ¿no? Nada es efecto de la mera casualidad, dirá Einstein. Dios no juega los dados. Y las leyes perfectas, ¿no? de la distancia, cuanto más en proporción a la distancia de unas galaxias con otras, se va incrementando su velocidad, etc. En fin, eso es el mundo macro que nos deja absortos. Podríamos hablar de nuestro pequeño planeta. No le bastó crear una familia de lagartijas, sino no sé cuántas, digamos 10, 20, 100 familias de lagartijas. No le bastó crear una familia de orquídeas, tenía que fabricar o crear en su estética prodigiosa, porque es una estética que no me vengan a decir que es solo fruto de una evolución espontánea, ¿no? Donde tú descubres la maravilla de las orquídeas, como la maravilla de las rosas, como de cualquier otra, con sus tintes, colores, ¿no? Los frutos de la tierra, estas medicinas que no solo nos dan la salud, sino que nos dan la alegría de consumir algo a nuestro gusto. Y lo que es más hermoso, nos da la vista, el oído, el tacto. Pero ¿para qué nos sirve el tacto, el oído, la visión, el olfato? Si no hubiesen objetos o cosas externas para poder usarlos. Y entonces el ojo, nosotros que ahora nos admiramos del último desarrollo de la fotografía, del cine, de estos smart, etc. Ninguno de esos elementos ha podido darnos lo que es un ojo y la maravilla del oído. Ayer en el banquete de Radio María invitamos a unos cantores, ¿no?, de ópera, y se repartieron por toda la sala. Fue algo grandioso que yo decía en medio de las lágrimas y alabando a Dios: gracias, Señor, del oído, que permite el percibir los sonidos agudos, graves, medios, altos, bajos, y que no solo los percibo, sino que llegan a mi corazón y producen sentimientos, y mi cerebro, mis manos, todo esto, es decir, Dios nos habla permanentemente a todo lo creado de una, como dice von Balthasar, su estética es la confirmación de su realidad. Ese es el Dios del que estamos hablando. Y el Dios que nos ha dado un privilegio único a los que estamos aquí. Resulta que surgimos y nacimos en este planeta Tierra. Mirando a la galaxia, cómo se ubica nuestro sistema solar, qué lotería la que nos ganamos. Para algunos es una tragedia, para mí es un gran privilegio de estar en este planeta Tierra,
bajo millones y millones y millones de condiciones para que podamos ser y existir. Nosotros somos infinitamente más complicados que los astronautas que fueron enviados a la Luna. Como decía von Braun, en el concierto de una matemática altísima de Dios que hace que la matemática de la NASA sea nada. Y qué privilegio que estemos aquí y que no solo seamos seres irracionales, sino racionales, dotados del entendimiento y de lo que los griegos llamaban el principio del filosofar, de la admiración y del poder mirar este concierto majestuoso del universo para ensimismarnos en la gloria de Dios. Y luego ese hermano sol del que habla Francisco, inmenso, pero que termina siendo un átomo comparado con Antares y con Sirius. Y la distancia, la inclinación, la capa de ozono, que tenemos la temperatura y la luz justas para no ser ni quemados ni para estar en el frío. Esto es tan grande y maravilloso. Es el Dios del que estamos hablando, y de un Dios que en su esencia no es otra cosa que amor. Y esto para San Agustín era un motivo de admiración suprema. El Dios inmenso, incontenible, indefinible, complejísimo. Y sin embargo es un Dios que en su esencia, en su sustancia, no es otra cosa que amor y solo amor. Porque en Dios no hay sino amor. No hay otra cosa distinta que amor. Porque el amor es la expresión de su perfección total. Al punto que el amor y Dios son una sola cosa. Y entonces todo lo que ha creado, todo lo que ha constituido, lo ha hecho por amor y solo por amor. Y a ti te ha dotado del entendimiento y del sentimiento. Y te ha hecho no solo vivir y pensar y admirarte, sino que te ha hecho a imagen y semejanza suya. Y esa imagen y semejanza suya es que tú recibiste en tu ser una chispa de lo divino desde el primer momento de la creación. Génesis 1:26, recibiste el amor de Dios, y por eso en ti existe solo el anhelo de amar y de ser amado. Y como dirá Agustín, te ha dejado esa chispa para que sepas, y lo dice el catecismo, que estás llamado al amor de Dios, para vivir en el abrazo del amor de Dios. Y que tu encuentro final no será otro que vivir ya de manera excelsa y perfecta en la visión beatífica, en el supremo y perfecto amor de Dios, en el amor del eterno presente de Dios. Entonces el ser humano como tal, nos lo enseña la Sagrada Escritura, es la obra maestra de Dios, porque es el único. Puede ser que existan otros en otros lugares del universo, no lo sabemos, pero de lo que sabemos es que el hombre es el único dotado con inteligencia, razón, es el único que conoce y que sabe, y que es capaz de establecer una distancia entre el sujeto y el objeto, analizarlo, admirarse, y que experimenta en sí mismo este anhelo del don, y está hecho para él. Y entonces el hombre es la niña de sus ojos. Y dirá un padre de la iglesia, te hizo tan maravilloso y perfecto, hasta tal punto, y lo decía el cardenal Martini, que él mira al hombre, su obra maestra, se enamora del hombre, se deja seducir por el hombre y no se resiste a hacerse como el hombre. Para que tú, dice un padre de la iglesia, hombre, mujer, entiendas que vales cuanto Dios mismo. Ese es tu valor. Esa es tu altísima dignidad. Vales cuanto Dios mismo. Y entonces, si Dios se hizo hombre, es para que entiendas que tú vales cuanto Dios mismo.
no hemos encontrado en ningún sistema de la historia una valoración más alta del ser humano. Por eso Jesucristo la confirmará: cualquier cosa que hagáis al más pequeño de mis hermanos, a mí la hacéis, porque valemos cuanto Dios mismo. Dignidad que perdimos lamentablemente por el pecado original. La perdimos nosotros porque quisimos, pero no la perdimos ante Dios porque Él nos siguió amando, y por eso vino, no solo para elevarnos, sino para sanarnos y para darnos la redención. Entonces, en este designio misterioso de Dios, Él pensó en la Madre de Dios, en la Santísima Virgen María. Y la Madre de Dios fue pensada, y aquí debemos estar atentos para evitar cualquier herejía, no solo porque el hombre conoció el pecado original y entonces se encarnaría solo el Señor en virtud del pecado original, no, porque sería como decir que al Señor le quedó incorrecto lo que hizo. Así no hubiese existido el pecado, Él se hubiera encarnado. Esto es importante saberlo, ¿no? Quiere decir que Él venía a planificar todo lo creado, a recapitular todo lo creado. Pero dado que el hombre conoció el pecado, no solo viene a elevarlo, sino a sanarlo. Y por eso desde la eternidad, y este es otro hecho maravilloso, este Dios grandioso, incontenible, perfecto, desde la eternidad pensó en esta doncella. Y es tal y tan alta la dignidad del ser humano que Él, en su madre, nos convoca a todos a ser parte de este plan de salvación. A nosotros, criaturas pobres, ante la grandeza de Dios, no obstante, nos descubre en la Madre de Dios cuán privilegiados somos ante Dios, que nos hace partícipes de su economía salvífica. Y por eso elige a esta Madre. Y la elige incontaminada. Hubo una polémica con los padres de la iglesia muy sana, aunque creían que ella no tenía pecado, sin embargo discutían, pero si la redención de Cristo fue completa, ella también tuvo que ser redimida, y entonces se estableció toda una polémica que vendrá a resolver Duns Scoto. Dice, sí, fue redimida, pero redimida con anticipación, preventivamente, desde la eternidad. Y entonces ella, dado que era llamada a ser la Madre de Dios, en ella no puede haber ningún género de mancha, ninguna contaminación. Y por eso dirá San Cipriano, Dios podrá venir a su seno, y su seno se convertirá en el paraíso, en el trono de la sabiduría, porque en ese seno viene el Santísimo, el Altísimo Logos, el Verbo que se hace carne. Y entonces ella es purísima. Pero no por mérito propio, no por mérito de ella. Ella es plena de la gracia en tres modos. Porque gratuitamente el Señor la eligió y la llamó. Gratuitamente. Por eso ella sabe que no tiene mérito propio, que todo fue por condescendencia divina. Y ese es el principio de la humildad. Ella sabe que todo lo ha recibido. Segundo, porque fue graciosa a los ojos de la Trinidad Santísima, graciosa. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo depositaron en ella todas las esencias de su perfección, todos sus atributos. Por eso se le llama la Panaglia, la plena de Dios, a pesar de ser criatura. Y entonces también podría surgir otra pregunta. Pero bueno, si es criatura, ¿cómo hace ella para recibir todas las perfecciones de Dios? Imposible, porque ella es criatura. Entonces no puede contener toda la infinitud de las gracias de Dios. Y San Bernardo da una respuesta prodigiosa. Es que ella es criatura, sí, y efectivamente no podría albergar tantas perfecciones divinas, pero ella se convierte en acueducto.
quiere decir que todo lo que recibe lo participa y lo participa y lo participa y lo da y lo da y lo da. Y por eso lo infinito no se agota en ella, ni tampoco la destruye, ni tampoco la aplasta, sino que al contrario, ella en su caridad, que es la caridad de Dios, ella reparte y da y da y da. No, es una visión ya anticipada de Bernardo de lo que dirá Griñón de Montfort y Alfonso María de Ligorio, tesorera de todas las gracias. Y luego es también gracia porque recibe la gracia de Dios en tercer término. En ella no hay sino la gracia de Dios, no tiene nada de sí misma, nada. Pero no es porque el Señor la disminuya, ella en su fiat, cuando el ángel le anuncia ser la madre de Dios, ella se despoja totalmente. Ella es un cristal terso, donde tú vas a mirarla a ella y no la encuentras a ella, lo encuentras a Él, encuentras a Dios en ella. Y esto lo hace ella con dicha, desde su total libertad se dona, se pierde en Dios, su gozo es Dios. Ella, como dice el catecismo, fue preparada por su novio, el que después sería su esposo. La Inmaculada Concepción Eterna, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, enamora y desposa a la que será la Inmaculada Concepción terrena, que no conoció mancha. Se da esta fusión del Espíritu, el esposo en ella, y de ella en el Espíritu. Y en esta fusión es que se produce la encarnación de la persona eterna del Verbo, del Hijo de Dios, en su seno. Y todo esto ella sabe que lo recibe, que no lo puede exigir. La plenitud de la gracia, la quejaritomene, quiere decir que ella brilla del resplandor de Dios. Dice Luisa Picarreta algo que me parece muy bonito y que dice haberlo recibido intuitivamente. Que un día la madre, viéndose adornada de tantas bendiciones, se sintió triste. Porque dijo, me has dado todo. Brillo con tus luces. Y entre esas virtudes me has dado la caridad. Y por la caridad que me has dado, yo no puedo dejar de mirar a mis hermanos que están allá en ese valle de las sombras, sumidos en la ignorancia, en la duda. ¿Cómo puedo estar yo feliz si ellos están en medio de las dudas y del pecado? No soy feliz. Y el Padre Celestial le dice, oh hija amadísima, por tu caridad excelsa y maravillosa, porque así te sientes frente a tus hermanos, te concederé que distribuyas todo lo que yo te doy como bien te plazca a todos tus hermanos. De tal manera que puedes pedirme lo que sea por ellos y yo lo alcanzaré para ellos. Ese punto, por favor, considerémoslo atentamente. Todo lo que ella pida, lo alcanza. Porque ella no pide egoísticamente, por eso lo que pide lo alcanza. Por eso la llamamos omnipotencia suplicante. Y ella entonces siente la inmensa alegría de ver cómo sus hermanos a través de ella recibirán lo que ella misma recibió. Ella no es egoísta, no se quiere guardar esas gracias para sí misma. Por eso ella no cesa de distribuir y distribuir a lo largo de los tiempos. Madre de Dios. Miren que descubrí la teoría de la comunicación de Radio María en la Madre de Dios. Ya sé por qué se llama Radio María, y se los voy a decir. Ella contemplaba, se entregaba a Dios, vivía cada vez más en Dios, se fundía en Dios. El Espíritu Divino, el Padre de los pobres, se hace esclavo de la esclava, desciende el Espíritu Divino. Y el Espíritu en ella produce la encarnación ¿de quién? Del Logos, de la palabra. El Verbo es la palabra eterna, la palabra que da fundamento a todas las demás palabras.
La palabra que le da rumbo a la historia del hombre, que deja de ser cíclica y que es una historia sagrada, lineal, que nos lleva a los bienes eternos. Y ella en silencio alumbra la palabra. No existe una mejor comunicadora que la Madre de Dios. Contempla, es obediente a la acción del Divino Espíritu, encarna la palabra, alumbra la palabra. Y sabemos que todo, o sea, la base de toda comunicación, el fundamento de toda comunicación son las palabras. No hay comunicaciones si no hay palabras. Como no hay comunicación si no hay un aire que conduzca esas palabras para que lleguen a este pabellón que Dios quiso darnos para escucharlas. Y entonces el aire del Espíritu Santo, el la Ruá, produce esta palabra, ella pronuncia esta palabra que le da sentido a los hombres de todos los tiempos, esta palabra eterna. Y esta palabra eterna es la fuente de vida del hombre. Ella, en silencio, qué paradoja, es la magnífica comunicadora. Y nuestra radio no hace otra cosa que servirle a ella para que ella siga comunicando esta palabra, que es la que le da el sentido último a la vida del hombre. Madre de Dios, plenamente. No por adorno. No es la madre cigüeña, como algunos pretenden, cuya única función es traer Dios al mundo. Ella, los santos padres de la Iglesia la definirán con claridad meridiana, ¿no? Ignacio de Antioquía, por ejemplo, Justino Mártir, ya la ven como la nueva Eva, que da a luz al nuevo Adán. Y entonces corrige el sendero de la soberbia del viejo Adán y de la antigua Eva. Y ella colaborará con Jesucristo en su vida pública. En el silencio, guardaba todo en su corazón, pero era un silencio activo. Y ella, la que lo alumbró en la humildad del pesebre de Belén, estará con él en todas las etapas. En el comienzo de su vida pública, en Caná de Galilea, y estará por el camino de la amargura como buena discípula, también llevando ella la cruz. Porque ¿qué madre hay que no sienta y experimente lo que experimenta su hijo? Entonces, esta madre no puede no sentir lo que experimentó su hijo. Y esta madre lo acompañará hasta el momento supremo, en la cruz. Y prodigiosamente no muere. Tendría que haber muerto con este dolor físico y el dolor moral y el silencio que vivió en el instante de la redención misma de su padre. Y ella todo esto lo percibía y lo vivía. Y a diferencia de Sara, a ella se le quita este Isaac y se le lleva a la muerte. Y esta madre, al pie de la cruz, el Stabat Mater la describe en este dolor indefinible. Lo ve padecer, lo ve agonizar, ve al Divino Maestro cargar sobre sí los pecados de la humanidad, lo ve hacerse pecado sin ser pecado, siente el desgarro de ese instante en el que el Señor se carga sobre sí todos los pecados de todos los tiempos, los pecados pasados, los presentes, los futuros. Él asume en sí el peso de la miseria humana y nos justifica al pie de la cruz. Y ella vive desde dentro ese acontecimiento. Pero sucede un hecho importante y fundamental. Él muriendo, agonizando, mira al discípulo amado y la mira a ella. A él le dice: hijo, he ahí a tu madre. La mira ella: madre, he ahí a tu hijo. Dirá Juan Pablo II:
no es que el hijo la reciba en su casa, sería propiamente que ella recibe a su hijo en su casa. Pero miremos un poquito la dinámica interna de ese momento. ¿Cómo es posible que Jesucristo, después de su agonía y de la agonía de su propia madre, y después de que ha recibido la humillación y la muerte de mano de sus verdugos, no obstante, termine perdonándolos, y segundo, nos deje a su madre? Y como expresión de ese perdón y de esa caridad de Dios, nos da a su madre. Madre, he ahí a tu hijo. Se confirma la maternidad divina, porque ella era madre, dirá Agustín, de la cabeza de la iglesia, y por ende debía ser madre de todos los miembros de la iglesia. Y el acontecimiento de la cruz de Cristo, cuando Él está redimiendo, Él es la causa primera, dice el padre Umaña en su libro muy interesante. Él es la causa primera de la redención. Él nos la alcanza, nos salva con su total entrega. Pero en el instante en que nos la da como madre, esa redención que Él nos procura, pasa a través del seno materno de María, y desde María alumbra a toda la humanidad. Entonces se da un ejercicio del nuevo Adán en la nueva Eva. Él alcanza la salvación que pasa por el seno virginal de María, y se produce el segundo nacimiento, el nacimiento de la humanidad entera. Es la madre del Cristo total, del Cristo que está en la cruz, del Cristo que se encarna en toda la iglesia. Madre de la iglesia, dirá por eso Pablo VI. Y entonces, madre. Yo le pregunto al Señor, ¿por qué nos la dejaste como madre? ¿Cuál era la razón, el motivo? Había podido ella cerrar su ciclo, acompañándolo en la cruz y esperando su resurrección. ¿Pero por qué le dio? Por dárnosla como madre. ¿Por qué? Es impresionante esto. Al dárnosla como madre, y aquí comienza el secreto de la consagración, nos está dando un enorme privilegio. Ella es madre nuestra. Y dirá Cipriano, el Espíritu Santo la dispone para ser madre de Dios del mismo modo como la dispone para ser madre nuestra. ¿Y eso qué significa? San Luis María Griñón de Montfort, ustedes ya lo estudiaron, dice que tiene una maternidad que es semejante a la maternidad humana y supera cualquier maternidad humana por sublime que sea. Quiere decir que esta madre, porque hemos sido alumbrados con el precio de la sangre de Cristo, esta madre siente por cada uno de sus hijos, y esto es bueno que lo entendamos, como siente por su propio hijo, que somos verdaderamente hijos de esta madre. Y por eso esta madre se debate por sus hijitos y sufre por sus hijitos. Por eso es que ella recibe el permiso de aparecerse en todos los santuarios de la tierra. Ya se le apareció a Santiago en vida, en España. ¿Por qué? Porque ella siente a sus hijos. Y ahora que entramos en los 100 años de Fátima, ¿qué es lo que le dice a los pastorcitos? Oren por mis pobres hijos pecadores. Quiere decir que todos los hombres de todas las razas, de todos los credos, de todas las condiciones son hijos de María. Y por eso un buen consagrado no es el que se deleita con su consagración experimentando el gozo de ser entregado a Dios, sino que un buen consagrado es aquel que siente la maternidad de María y por eso se afana porque todos los hijos se salven. Cuando ella llora lágrimas de sangre en muchos santuarios, ¿qué nos está diciendo? Que llora por la amargura de ver la pérdida de sus hijos que se condenan. Un consagrado maduro entonces es uno que siente esta imperiosa necesidad de llevar el mayor número de hijos a la salvación. Porque ella siente que estos hijos se le están perdiendo. En nuestro corazón no puede existir rabia hacia nadie, así sea el más perverso. Aún el más perverso
es hijo de esta madre. Por eso, un buen consagrado no puede estar diciendo, ese desgraciado, ese otro es hijo de esta madre. Por eso debemos sentir tristeza, pesar por esos hijos que se pierden. No la alegría, menos mal que ese se fue al infierno. Y en estos días por ahí escuchaba a alguno, Señor, llévatelos ya. Sí, llévatelos ya. Aunque se salven, decía, aunque se salven. No es aunque. Yo debo sentir el anhelo de que ellos se salven porque son hijos de esta madre. Y entonces no habrá mayor consuelo que procurar que muchos otros hijitos se salven. ¿Cuál no será el dolor de esta madre de ver que muchos hijos, como en el otoño, van cayendo las hojas de los árboles, van cayendo en la condenación eterna? Son sus hijos los que se les pierden a esta madre. Y le seguía yo preguntando al Señor, ¿y por qué nos la dejaste como madre? Aquí voy a tocar un punto que me parece que es sublime y que si uno solo de ustedes lo entiende, ya sería suficiente su consagración. Es donde van a entender el valor de su consagración. Ella, que es toda de Dios, nada de sí misma, es nada de humildad. Ella sabe que nada vale sin Dios y que necesita a Dios. Por eso se hace nada. Y en esa nada, ella es el todo de Dios en ella. Porque no habiendo nada, el todo se puede derramar perfectamente sobre la nada. El todo no se puede dar sino donde no hay nada. Porque si hay algo, el todo se derrama, se pierde. Y entonces cuando ella experimenta esta nada de humildad, el todo de Dios se versa plenamente en su nada. Por eso es toda de Dios. ¿Y nosotros quiénes somos? Pecadores. Y cuando conocemos el pecado, también vivimos en la nada. Pero esta nada ya no es fruto de la virtud y de la humildad, del no pecado, sino que esta nada es consecuencia del pecado y esta nada nos ausenta de Dios, rompe con Dios. El pecado no puede convivir con la gracia. Entonces, somos nada de pecado. Y somos por eso mismo humanos, y como humanos sin Dios somos absolutamente nada. Ese es el engaño del maligno. Tú no puedes todo, tú eres capaz. Tú eres nada si no estás en Dios. Pero, qué cosa tan maravillosa. Y este sería el núcleo de su consagración. Tú sabes de tu nada de pecado. Y adviertes que ella fue esta causa instrumental de esta causa primera al pie de la cruz, la que es nada de virtud, y nos la deja como madre nuestra. Pero Señor, ¿cómo va a ser ella nuestra madre si somos pecadores y ella no conoce el pecado? Mancharíamos su maternidad, la haríamos indigna de ser la santa de las santas. ¿Cómo sucede eso? Prodigioso. Tú entras en comunión con la madre por tu consagración, en tu entrega total y plena. ¿Y qué es lo que le entregas? Tu nada de pecado. ¿Y qué es lo que ella te ofrece? Su nada de virtud. Y entonces en el instante en que se da el abrazo entre la nada de virtud y la nada de pecado, por la acción redentora de Cristo en el seno de la madre, esa nada de virtud y de pecado es nada. Y como es nada, es nada. Ya no es ni de virtud ni de pecado, es nada. Al punto que la nada de María es perfectamente tu nada. Y tu nada es perfectamente la nada de María. ¿Por qué la nada es nada? No es ni virtud ni pecado, es nada. Y en esa nada de María, cuando tú estás en esta íntima y profunda comunión con ella, el todo de Dios pasa en María, en ella, a ti, perfectamente.
Y me lo explicaba el padre Tadeusz Deicher, un gran santo de las escuelas de María que ya murió. El verdadero consagrado, y esta es una buena noticia para nosotros, no es precisamente el que expone las virtudes heroicas. No es aquel que se siente ya, que vuela sobre el mal. El perfecto consagrado es un mortal común de los mortales, que seguirá llevando hasta su tumba el hombre viejo. Esa es la primera noticia. Más aún, creo que el hombre viejo morirá por ahí 1 hora, 2 horas después de que mueras tú, porque ahí lo vamos a llevar siempre. Y tú lo sabes y yo lo sé, estamos en un momento, en un pico de altura, de grandeza, de belleza, y en un instante conocemos la profundidad de la miseria. Y este hombre viejo es esta serpiente de 1000 cabezas, que tú le quitas la cabeza de la soberbia y aparece la cabeza de la envidia, y le quitas la cabeza de la envidia y aparece la cabeza de la ira, y le quitas la cabeza de la ira y aparece la cabeza de la impureza, y dele. Y lo llevas. A ver, aquí díganme, ¿quién de ustedes no hace esa experiencia? Yo el primero. Y entonces, somos débiles. Y si nos consagramos no es porque nos sintamos fuertes, precisamente porque nos sentimos débiles. Y entonces se podrá consagrar un homicida a la Virgen. Se podrá consagrar uno que ha conocido el pecado del aborto. A lo mejor ese está mucho más cerca de consagrarse santamente que yo, que me creo que no tengo esos extremos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ese sí que siente su nada. Aquí me llegó una señora, cuando se fundaba Radio María, oía la radio y decía: deje de hablar de la misericordia, que no merezco la misericordia de Dios. Si supieran lo que hice, no me hable más de la misericordia que me hiere. Era el demonio en ella. Pero al mismo tiempo ella sabía de sus pecados. Cuando ella comprende que esa nada no era un motivo de escándalo para Dios, sino el ofrecimiento de su liberación de sus pecados, se quebrantó ante Dios. Y entonces somos eso, somos esa carne que lucha. Y si nos consagramos es precisamente porque experimentamos la realidad de la nada de nuestro pecado. Y porque sabemos que cualquier cosa que se haga o que hagamos, si no es voluntad de Dios, es vanidad de vanidades, es soberbia. El demonio nos engaña a veces también. El demonio es capaz de hacer producir unas burbujas enormes. Nos hace sentir sublimes, nos hace sentir los grandes líderes del mundo. El demonio nos hace sentir que somos famosos y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Por algo el Señor nos dice: cuando hagáis el bien, decir: siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Y entonces cualquier obra que hagamos que no es voluntad de Dios es veneno. Intoxica a la iglesia, la destruye. Y sabiendo entonces de nuestra nada, no nos hacemos ilusiones de nosotros mismos. No es que tú vas a decir: yo me consagro y entonces evitaré esto y evitaré lo otro. No, y seré como ese santo que dijo: no voy a volver a comer carne en mi vida. Y entonces era tan caritativo que llegó a un lugar y le dispusieron un ave para comer, y como era tan virtuoso, no pudiendo decir que no comía para que no quedara mal, el ave emprendió el vuelo y se fue sola. No, no somos eso precisamente. Somos de carne y hueso. Pero miren, esta es la santidad de nuestros tiempos, de la época del blue jean roto, del antibiótico, de la calefacción, del aire acondicionado. Somos unos debiluchos. ¿Cómo vivieron los que llegaron a Estados Unidos en invierno allá cuando no había calefacción? Somos débiles, pero esa debilidad es una bendición. Porque entonces, sabiendo que somos eso,
nos abrazamos a la madre. Y no hacemos otra cosa que decirle a la madre, ese soy yo. Para un consagrado es muy importante una cosa, si les pido el favor. Nunca le digan mentiras a la madre. No le echen carreta a la madre. Así como le echamos carreta a nuestra mamá. Voy a dejar de beber. Y seguimos bebiendo. Y la mamá dice, ay, sí, pobre hijito, ¿cómo te vas a ir de la casa, no? Y seguimos mintiendo. Si tú quieres que esta madre se derrame en bendición sobre ti, nunca le mientas. Al contrario, ábrele tu alma y dile, estos son mis pecados, este es mi adulterio, esta es mi crítica, esta es mi soberbia, este soy yo, madre. Este es mi pecado. Ah, madre, tú sabes que ese es pecado y que caigo en ese pecado y que no me gustaría dejar de caer en ese pecado. Es decirle a la madre también que soy indolente, que no quiero, que soy inconstante, que soy tibio. El óptimo consagrado es aquel que le desnuda el alma a la madre y que precisamente va a ella porque se siente tan pobre que sería él capaz de los peores horrores y errores. Basta que el Señor nos quite la gracia en un minuto y podemos llegar a ser los más grandes homicidas. Uli Heller, me parece que se llamaba, un general polaco que entró con Hitler. Él era acólito. Él visitaba el Santísimo Sacramento. Lo llamaban con cariño Uli en su pueblo. Todos pensaban que iba a ser un magnífico sacerdote. Él no sabía del abismo de su pecado, de la posibilidad de su pecado. Terminó siendo uno de los grandes homicidas de Hitler. Entonces el consagrado sabe que puede conocer los peores horrores. Y saben que yo como sacerdote, y se los confieso, espero no con una falsa humildad, mi sacerdocio lo construyo no porque soy santo y testimonio para todos ustedes, precisamente porque me siento nada, porque me siento tan pobre. Y entonces qué prodigio, porque dicen que el ministro es alter Christus. Pero ¿cómo voy a ser yo alter Christus si estoy tan tocado por el pecado? Me fundo en la nada de María, reconociendo mi pobreza total. Y en esa nada ella en mí me hace ser alter Christus desde mi nada, en su nada santa, donde el Cristo total pasa perfecto a través de ella en mí. Entonces, me decía el padre Tadeus algo grandioso, y no lo digo a mucha gente porque esto solo es para los exclusivos, la clase VIP de la iglesia, digo yo, para los humildes, los más sencillos. ¿Y qué es? Lo digo, ojalá con solemnidad. Entregas tu nada de pecado, te da ella su nada de virtud, ella te lleva a su seno. Es tu nada en su nada en tu nada. Es tu ser plenamente en el suyo. Es su ser plenamente en el tuyo. No porque seas santo de virtud heroica, sino por tu pequeñez confesada. Y entonces es una tal fusión de la madre en el hijo y del hijo en la madre, que en virtud de esa nada ella es tú. Y tú eres ella. Desde lo que eres. Pero por designio de Dios y por la acción redentora de Cristo en su seno, entonces tú te fundes en ella. Ella se funde plenamente en ti. Y tú terminas siendo ojos de ella, manos de ella, palabra suya, gesto suyo, caricia suya. Termina siendo María viva.
Entonces ya no es consagración a la Madre de Dios, sino que es una mariologización o una finalización. Es ella en ti desde tu total pobreza, a condición de que tú no hagas otra cosa que perderte en ella. Desde tu total pobreza. Por eso la dirección espiritual de ahora en adelante no será: Padre, ¿qué debo hacer ante esto, lo otro? ¿Cómo resolver este problema? El director espiritual te tendría que decir: aprovecha esas nadas, las nadas de tu pecado, porque los vamos a seguir teniendo. Claro que tú por amor no querrás cometer esas locuras del pecado ya, no te fastidian, pero aparecen. Y yo le tengo que decir, muriendo mi orgullo, porque eso produce una acción inmediata del maligno en mí, el orgullo. Pero yo, ¿por qué pequé? ¿Por qué caí? ¿Por qué yo? Ese es el cuento permanente del hombre. ¿Por qué yo? No, hay que decir, ese soy. Ese soy. Madre, si tú no lo haces en mí, yo no puedo. Yo no puedo. Esta radio, que lleva 20 años, la construimos una cantidad de pobres, de miserables, que lo único que hacemos aquí todos los días es decirte a la Madre: si tú no lo haces, no podemos. Ya por nosotros la hubiéramos deshecho hace rato. Y sin embargo, es una cosa que me trae hasta las lágrimas, ¿no? Más le entregamos esta realidad de lo que somos, esta lucha, y más ella se desata y se desata y se desata y se desata. Y hasta te dicen: pero usted es como especial. Y yo le digo: sí, soy especial por mi nada. Pero finalmente tienen razón cuando te dicen que eres especial, porque vislumbran algo distinto en ti. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Soy la madre en ti. Desde tu pobreza. Y el Señor, cuando ve esta comunión del Hijo y la Madre, de la Madre y el Hijo, esta simbiosis maravillosa, porque ella cuando te agarra, como te siente hijito, y tú te confías y le das tu nada y tu deseo de estar en ella, ella dice: eres mío y no hay nada que hacer, y no te perderá nunca. Y entonces qué felicidad consagrarse a ella, porque ella no te dejará perder. Eres tu hijo o su hijo y le perteneces, y ella reclamas, así como el demonio. ¿No han notado la masonería y todo eso, que alguno, eso sí lo digo también por la experiencia que he tenido en estos años, dice: no más, ya me salgo de eso, de esa logia, me aparto? Uy, el palo que recibe. Y las venganzas del demonio son horribles. Y las he visto, porque él ya reclama derechos. Te consagraste a mí, ya eres mío. Al otro lado de la orilla, cuando tú te consagras a ella, es porque pasas de manera consciente a ser totalmente de ella. Y ella ya te reclamará para siempre como propiedad suya. Pero si tú vives esta comunión, en esta alegría de compartirlo cada vez más todo con ella, de vivir en ella, de rezar el rosario no tanto como una práctica que me condiciona o que es condición porque soy consagrado, y entonces si no recité el rosario caí en pecado, eso no sirve. O que me di 3 golpes de pecho cada día, o recité 50.000 letanías, o que estuve... No, eso no. Eso es gula de perfección. Es pecado, sí, es... Juan de la Cruz la denota como gula espiritual. No, es esta intimidad profunda con la Madre, este compartir con ella, es experimentar su caricia, su amor, es algo indefinible, pero que tú lo sientes, que lo llevas, como el hijo se vincula con su propia madre. Y más ve ella
tu disponibilidad, y más ella toma en ti las riendas de tu vida. Y como ella no hace sino la voluntad de Dios, el Señor, el Espíritu Santo se complace, el divino esposo de este hijo, de esta esposa, que finalmente es también ungido del Espíritu, y lo asiste completamente. Y entonces tú eres ella eres tú, y tú vas a salir de aquí. Si me lo crees, esto no lo creerán todos. Si uno solo lo creyera, me decía el padre Tadeus, bastaría que me botaría de rodillas, besaría sus pies, porque es la madre en ti. La madre en ti. Y dirán los grandes mariólogos de nuestro tiempo, ¿cuándo se manifestará el triunfo del corazón inmaculado de María? ¿Cuándo? ¿Sobre una montaña, en una nube, con el sonido de las trompetas de Jerusalén? No. Se manifestará en ti. En ti. Y se manifestará y triunfará allí donde haya muchas María vivas. Y muchos María vivos. Y esto es cierto. Es cierto. Me acuerdo que me dijo el padre Tadeus una vez en Polonia, me dijo, tú salvarás a Colombia. Está loco. Sabía que me lo ibas a decir así. Es que no eres tú, es la madre en ti. Y la madre en ti lo hará. Y ella lo hace. Entonces, cuando ya tú estés donde tienes que estar, en tu trabajo, en tu labor, en tu vocación, y vives en esta comunión, ofreciéndote y ofreciendo cada día, Señora, hazlo tú en mí. Yo quiero solo estar en ti, vivir en ti, comulgar contigo, ser todo tuyo. Ella en ti, ese día, ella en ti producirá su presencia en ti. Y ahí donde tú vayas y ella vaya contigo, se limpia todo. El demonio no resiste a la presencia de la Virgen en ningún momento, y no resiste la presencia de uno que sea totalmente de la Virgen. Eso sí, como ya todo eres tú, todo de ella, ella hace las cosas más inverosímiles. Dice don Stefano Gobi, a veces te hará hacer cosas que te asustarán. Te parecerá que estás en un túnel y que te hace hacer locuras. O a veces te llevará al ojo del ciclón y pensarás que no hay nada en tu vida que valga la pena. Pero cuando pase el tiempo, te darás cuenta cómo ella estaba tejiendo, y lo que tú veías como matachines por detrás era un bellísimo tejido por encima. Como sacerdote les cuento, no soy precisamente, y no es por complejo de inferioridad, un sacerdote amado. Soy un sacerdote por milagro. Y la Virgen me llevó a conocer mi abismo de pecado. Me permitió la noche oscura. Y en ese momento fue cuando ella me dijo, entrégame lo que tú eres. No te disculpes, no saques más acusaciones a los otros, no digas es que los otros me hicieron, no me hicieron. Es que todo eso lo permitió Dios para que tú finalmente sepas que es un verdadero privilegio que experimentes tu incapacidad de ser sacerdote. Yo soy muy romántico, idealista, y bueno, sí que he querido ser sacerdote, nunca he dudado de mi vocación, pero no sabía dónde me iba a meter, cuál era la lionera, y eso me metió pavor y me sigue metiendo pavor. Y yo lo único que le digo a la madre es, si tú no lo haces, yo no puedo. Y me ha llevado por unos caminos, y sin embargo todos han sido benditos.
Un día que estaba en una crisis fuerte, una señora me trae el libro de Don Gobi y me dice, lee aquí. Dice, hijito, ya me perteneces para siempre. Sufres mucho la incomprensión. No sufras tanto, hijito mío. Debes saber que ya eres mi hijo. Y que de ahora en adelante te vas a acostumbrar a hacer solo lo que yo te diga. Porque solo lo que yo te diga valdrá la pena. Y de ahora en adelante todo lo que tú hagas que no sea voluntad de Dios, te lo destruiré completamente. Y como tú vas a ser tan caprichoso, vas a hacer lo que se te da la gana. Sí, me resisto. Sí, tengo miedo. Sí, tengo respeto a los hombres y no a Dios. Sí, soy esta carne que grita. Sí. Quiero hacer la ley del menor esfuerzo. No quiero hacer lo que es voluntad de Dios. Pero te doy una libertad, madre, para que de hoy en adelante, así yo llore y gema y me retuerza, tú destruyas todo lo que no es y me endereces por el camino que tú quieras. Esa es la aventura apasionante. Adrenalina pura, como dicen los muchachos de hoy. Y esto es concreto y real. Y te va a llevar a unas velocidades que el pelo se te va de para atrás. Y entonces, ahora sí, ya se llegó la hora de la misa, estamos como un poquito tarde, pero no importa. Es fundamental. Ahora sí voy a unir el primer pedazo con el segundo. Si yo pudiera describir el ejército de la Virgen para estos tiempos, sería algo risible. No llevan las bazucas, ni llevan tanques, ni aviones supersónicos, sino que todo el ejército de la Virgen es una cantidad de menesterosos, cojos, ciegos, llevando el bastón de su propia humanidad, pero que solo esperan la gracia de Dios en ella, no más. Es más, en este ejército te hará experimentar que eres muy pobre, pero que no obstante tu pobreza, ella vence en tu pobreza, y gracias a tu pobreza. Y te lo hace sentir y ver en un modo grandioso, desproporcionado, a una escala que no te imaginas, y quedarás asombrado y no harás sino quebrantarte y llorar de alegría por todo lo que Dios hace sobre tu humanidad. Es algo absolutamente bello, pero hay que probarlo. Esto no son palabras, ni son bellos consejos, es una realidad. Y ustedes miren los consagrados que ya desde hace tiempo están consagrados y me tienen que afirmar lo mismo, ¿o no? ¿Cuántas cosas ha hecho la Madre a través de ti? Sin que te dieras cuenta ni siquiera. Pero ha hecho cosas sublimes. Qué hermoso. Esa es la propuesta. Y cuando tú eres la Madre viva, Jesucristo, el Hijo de Dios, nace en ella, en ti, en la humanidad de estos tiempos que niegan a Dios, que ignoran a Dios, que pretenden hacer una política sin Dios, una economía sin Dios, una educación sin Dios. No importa, estás tú. Y aunque el otro no se dé cuenta, está la Virgen ahí, en silencio. Porque también va a llegar el momento en que tengamos que vivir la fe en las catacumbas. Pero no será precisamente allá en esos cementerios subterráneos, en la catacumba de tu propio espíritu, en silencio. Pero eres la Madre viva. Cuando yo fui a Polonia, estaba recién caído el comunismo de Jaruzelski, y conocí a estos que viven la consagración así, como fruto de la guerra, de la historia de los tiempos, de la persecución de los nazis, de los rusos y de todas las épocas. Y lo que más me aterraba era su silencio. Pero era un silencio vivo, se expresaba en sus ojos la presencia viva de la Madre en ese silencio.
es algo, es paradójico, sí, no encuentro otra palabra, el silencio es el que más habla, pero es la madre en ti. Yo me acuerdo, me encontré allá en una reunión al viceministro de Comunicaciones de Polonia, que estaba ahí, y me dice: padre, delante de todos, tengo 2 hijas. Una hija es la lumbrera, es excelente, le han dado becas, esa hija me llena de ilusión. Y en cambio tengo otra que hace lo que se le da la gana. Se fueron la semana pasada a un paseo a Italia, por allá fumó la marihuana, causó desastres, la expulsaron. Salí en todos los periódicos de Polonia, la hija del viceministro tal fue expulsada por esto y lo otro y lo otro. Y de repente el hombre cae de rodillas. Gracias, Señor, por esta hija, porque esta hija es la que me hace descubrir mi nada. No he podido hacer nada con ella, he intentado todo, le he dado lo mejor, los mejores formadores, no, nada, me contradicen todo, me hace sentir mi incapacidad. Gracias por esta hija que me hace descubrir que yo la comparaba con la otra, y la otra sí saciaba mi vanidad y mi orgullo, porque me daban lo que yo quería y me hacía quedar bien. Gracias, porque esta me llevó a la nada. Y ahora sé que no soy buen padre, y que el único buen padre es el Padre Dios. Y entonces, madre, si tú no lo haces en mí, yo no podré educar a esa hija. ¿Pero qué me interesa educarla? Ahora solo la puedo abrazar y besar sin pedirle nada, porque esta hija es la que me lleva a mi continua realidad de lo que soy y de lo que necesito. Hay toda una lectura distinta de la vida. Entonces, si tu hijo, tu hija te hacen sufrir, tienes la situación desesperada del marido alcohólico, de la mujer alcohólica, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Y con esto no puedo hacer nada, intenté todo y resulta que sin saberlo y me cayó en la droga este muchacho. ¿Y yo qué puedo hacer? No puedo hacer. Óptimo. Es el momento en que ya no puedo hacer nada. Visceralmente, existencialmente, no puedo hacer nada. Al no poder hacer nada, gracias de mi nada, madre. Es mi nada en tu nada. Eres tú en mí. Porque no porque te consagres van a desaparecer los problemas en tu casa. Ni va a desaparecer tu genio, ni tu temperamento. Al contrario, el demonio, que es astutísimo e inteligente, va a atizar tu temperamento y te va a poner más tentaciones. Y si es necesario, te va a poner más caídas. Pero entonces tú, como el monje en el desierto, Señor, Señor, tú sabes que soy de tierra, de lodo, no soy sino pecado. El demonio todos los días lo tentaba con la pureza y caía y caía. Y un día le dice el demonio: déjate de hipocresías, que te viniste al desierto aquí, que dices que a santificarte. Mira, tú estás labrando el infierno. Dice: sí, me lo merezco. Pero de lo que yo no puedo desconfiar nunca es de la misericordia de mi Padre Dios. Y entonces el demonio le dice: ya no tengo nada que hacer contigo, mientras creas en la misericordia de Dios. Y se fue y lo dejó en paz. Tú mismo produces en ti un exorcismo cuando te entregas a la madre desde tu nada. Te pierdes en ella, te pierdes. No pretendes nada porque sabes que eres del común de los mortales. Por eso esta santidad me apasiona mucho. No tengo que aparentar nada, no tengo que mostrar nada, es que tengo que posar de santo. Eso, hay unos movimientos apostólicos en que todos los iniciados, que ya están en el 7º grado, casi tocando el cielo, porque también hacemos clases sociales en los movimientos apostólicos, y sobre todo esos que tienen renombre. Sí, yo me comprometo con el pobre, pero mi rosca es mi rosca, yo soy estratosférico. No, sí, yo ayudo a las niñas del servicio, claro que sí, y doy... No. Pero finalmente yo no me mezclo
y creamos élite espirituales. Y hay movimientos en las que, ay Dios mío, yo como cura loco, me han invitado alguna vez por ahí a dar una charla. No, salen escandalizados. ¿Pero qué dijo usted? ¡Nos contaminó! ¡Qué escándalo! Hay una cantidad de movimientos puristas, jansenistas, que a la hora de la verdad es paja, porque todos tenemos nuestro enredo por debajo. No, ¿cuántos? Aquí en Colombia hay mucho arribismo también espiritual, no crean. No solo es el arribismo económico. Con tal de estar en el grupo tal, en el grupo cual, donde voy a conocer al político cual, al doctor tal, al del medio de comunicación, el que me da, entremos, me doy golpes de pecho, aunque tengo mi amante por ahí perdida, pero... Y entonces entre más joyas y cosas expongamos, entonces somos más de la élite. Esa no es sino una neurosis espiritual terrible, mentirosa, hipócrita. Y yo conozco gentes muy buenas metidas en ese tipo de movimientos. Pues ¿a quién visitan más? Al psiquiatra y al psicólogo. Viven en un surmenage continuo y lo llaman pues que la noche oscura del alma, del espíritu, mentiras, ¿no? Y luego los movimientos son expertos en dar eslogans de tal manera que tú no puedas pensar. Cuidado juzgas, cuidado analizas, ¿no? Quieren que seas un ángel, ¿no? Sin tener en cuenta que tú eres un ser humano que tienes un peso, una realidad histórica. Esta santidad me apasiona porque es más bien un reciclaje de lo que tú eres. Ya no puedes discutir, es que tuve tantos traumas en la infancia, tuve tantas carencias, tantas inconsistencias y vacíos, mi padre no me acarició, bueno, ya no. Tú dices, ese soy, esas son mis fobias, esos son mis miedos, esa es mi falta de socialidad, lo que quieran. Ah, pero ese es el combustible que me ayuda a perderme en ti. Eso me lo enseñó un día que iba en carro hacia el Valle del Cauca y tenía sed, adelante por allá del Uribe. Y lo único que encontré fue un lamento de un trapiche. Estaban moliendo caña. Y había una tenducha ahí. No, era muy bonita realmente. Era muy bonita. Porque resulta que era trapiche y tienda. Y entonces, como que el Señor me dio un mensaje. Veía esos cañaverales, cómo bailaban esas cañas gordas, cómo se sentían espléndidas, batían sus alas al viento. Y de repente pasa el recolector de caña y y al suelo. Pero no solo cayeron al suelo, fueron amontonadas como cualquier cosa. Y no solo fueron amontonadas como cualquier cosa, vi ahí, y de ese guarapo tomé, cómo las metían a través de los 3 tambores de acero. ¿Cómo se lamentaban esas cañas? El lamento de la caña nos tiene que decir mucho. La caña llora su muerte. Y cuando pasa a través de esos 3 tambores de acero, le exprimen hasta lo último de su azúcar, de su néctar, todo, que va cayendo en goticas allá en una vaina, hasta que no queda sino el bagazo. Esa caña espléndida que yo la vi, cómo la cortaron, ahora no es sino puro bagazo. Y al bagazo poco caso. ¿De qué sirve el bagazo? Para nada. Lo amontonan. Y ya no tiene ni una gota de sí mismo. Pero de repente recogen ese bagazo y lo vuelven a meter debajo de las vainas. Y lo encienden con el fuego del espíritu, digo yo. Y ese bagazo es el combustible de su propio néctar, porque sube el fuego y produce la panela con su calor, y produce el aguardiente, y produce
los sabores más exquisitos, el bagazo, con la fuerza del Espíritu que es el fuego. Ese eres tú, esa es tu santidad. Por eso no maldigas nada de tu pasado. Quítate pasado, como decía Lelutier, ¿no? De mi lado, que me fastidias. Ni siquiera te avergüences de tu pasado. Porque en este momento a lo mejor cuando yo hablo te estoy hiriendo injustamente porque te hago sentir bagazo, nada. Mejor hubiera sido no venir aquí a escuchar esta charla porque no ha hecho sino pellizcarme este padre a toda hora. No, cuando no hay esos vestidos que le dicen a uno, no, me están pellizcando. Cuando yo predico en las misas de nupcias, comienzo a decir ciertas cosas, la movizón de las bancas, porque está pues el señor, la señora a este lado, la querida aquí, los que pelearon por la boda de la hija, todo el tiempo durante ese mes, el amante, todos, y cuando se despierta todo eso, es la movizón. Acabe rápido, cura, no siga hablando más. Mejor nos vamos para el club a celebrar esta boda ya, pero no más. Eso sí que me pasa frecuentemente. Santa Beatriz, Santa Viviana. Esos sombreros hollywoodescos, esos cameramen, eso ponen unas cosas y unos protocolos. Uy, yo me acuerdo cuando preparé un par de muchachitos al matrimonio. Esos peleonones 2 meses antes. No. Sí, porque se metía la querida de este que el mantel tiene que ser color rosa. No, decía esta otra, no, es que tiene que ser verde. Oiga, se mataban durante esos 2 meses. No, es que tiene que ser en Oaxaca. No, cuánto teatro. Mira, esta santidad de la Virgen te libra de todas esas neurosis, esas máscaras, esos maquillajes, esas apariencias. Tú eres lo que eres. ¡Qué rico! Nunca en mi vida había experimentado tanta sanación en mi ser. No es solo la sanación así, sino la que nace de aceptar lo que soy. ¡Ay, qué dicha! Que mi padre y mi madre no me dieron una caricia que yo hubiera deseado. Otros niños que viven diciéndole, mi amor, negrito, gordito. Ay, no, yo nunca tuve eso. Estos padres, bueno, lo que sea. Pero eso es lo que me llevó hoy a sentir la necesidad de la madre. Que me persiguieron así por activa o por pasiva. No, en lugar de renegar, gracias Señor por estos que me procuraron tanto mal, que me procuraron tanto bien, porque finalmente fueron los que me llevaron a sentirme nada. Y ahora que vivimos en la época del bullying, ¿no? Y el bullying no es solo en los colegios y con los niños. El bullying está en todas partes. Y también en la religión, y también entre curas y monjas. Porque para ser ese pobre curita que es medio hueco, viejito, entonces es el motivo de la burla de todo el mundo. Entonces, ¿eso qué se llama? Bullying. Y en eso somos expertos, no solo nosotros hacia nosotros también somos expertos en el bullying espiritual. Entonces, qué hermoso, porque ya es aquí mi pobreza. Y a mí cuando pero ¿cómo usted dirigió una radio? Usted no hizo, ¿usted es periodista acaso? ¿Qué estudió? No saben ni hablar. Eso es lo que Dios usa. Eso es lo que Dios usa. Miren que yo he tenido aquí gente tartamuda en la radio que ha causado más conversiones que eruditos teólogos. El santo cura de Ars, todo el mundo se burló. Lo mandaron a la peor parroquia porque no había dónde ponerlo. Y la Corder lloraba cuando lo escuchó predicar. Dijo, nunca en mi vida he predicado. Era el Espíritu sobre su pobreza, el Padre de los pobres. Entonces, hoy vamos a hacer un pacto con la Virgen. Te entrego lo que soy, mi nada. Regálame tu nada. Y en ese momento, la vida es espectacular. Es espectacular. Porque la Virgen escoge lo sencillo, y lo sencillo es, el sencillo es el que confiesa y reconoce su pobreza y su pecado.
no es el soberbio, no es el que planea y planifica, no es el astuto en la palabra. Miren que el que es de María, así sea sencillo y montañerito, pero ese es una fortaleza ante el cual nadie puede mentir. Y terminarán inclinado ante ese montañero, dice Nogovi, porque ya no es él, es la Virgen. Bien, esa es la propuesta, un poco rara. Y entonces, ahora sí, síntesis final de esto. Ese es el ejército de la Madre, ante el cual el demonio no se puede resistir. Y tú experimentarás una libertad sublime, es la anticipación del cielo en la tierra. Y por donde tú vayas, va ella. Y cuando va ella, va el Hijo. Y donde va el Hijo, va el Espíritu. Y además Josecito no se queda atrás, porque ese siempre va ahí al lado. Y es la reina de los ángeles. Y entonces bajan los ángeles a servir a la reina en ti. Y entonces conjurarás a los ángeles, porque eres la reina. Y ellos te obedecerán y ellos librarán la batalla. Y esto es lo que necesita este mundo perverso de mentira, de engaño. Este mundo necesita que echemos a fuete a Satanás, y es la única que lo echa a fuete con humildad en la Virgen. Entonces, ahora sí, ustedes son perlas preciosas para Dios, de un valor inconmensurable, porque ustedes serán la causa del triunfo del corazón inmaculado de María, y ustedes serán los que alcancen la liberación de esta sociedad oscura, y serán los que expulsen al demonio de esta patria. Solo lo entienden los niños del Evangelio. Yo creo que ustedes lo entendieron perfectamente. Con este sentimiento, entonces, vayamos al altar a dar gracias al Señor y a la Virgen por lo que nos ha regalado. ¿Tienen tiempo todavía para la Santa Misa? Nos retardamos bastantico, pero ¿qué hacemos? Bueno, entonces en 5 minutos comenzamos la Santa Misa. Muchas gracias.